no podemos trabajar, tenemos turno a mitad de camino, tenemos adelanto de vacaciones, tenemos gente corriendo para tapar los bancos, así no se levanta un país. La pregunta es, ¿se podría haber hecho de otra manera, Max, entonces? Bueno, creo que es interesante tener la visión de quien toca poner su capital a riesgo, ¿no? Es importante porque nosotros podemos estudiar el tema desde lo académico, de lo teórico, pero el que pone día a día su capital a riesgo es el señor, como tanto que levanta las persianas. Tal cual, ¿no? Y en un país que no es sencillo de administrar, tal cual. A ver, vamos a tratar de pasar en claro y que el árbol no nos tape el bosque, digamos. ¿Cuál es el bosque o la situación base con la que se encuentra este gobierno? Una profunda estanflación. ¿Qué es una estanflación? Un estancamiento económico, ya casi tirando a recesión por los meses que acumula, con un alto nivel de inflación, ¿sí? ¿Cómo salió de la estanflación? Porque esta inflación es un problema viejo. O sea, que nosotros tengamos esta inflación es casi anacrónico. Estados Unidos lo tuvo en la década del 80, Perú a principios de los 90. ¿Cómo salió el grueso de estos países de la estanflación? Bueno, con medidas que apunten a bajar la inflación, va de suyo. En ese sentido el gobierno trabajó bien desde el Banco Central. Por más que cueste esta tasa tan alta, es la única salida para contenerlo desde el punto de vista monetario, porque en el fondo la inflación es un problema monetario. Y por el otro lado se crece aumentando el déficit fiscal. Pero vos decís, estás loco, aumentando el déficit fiscal si es la madre del problema. Sí, pero ¿para qué se aumenta el déficit fiscal? Para financiar una baja sustantiva de impuestos a la producción, sobre todo. ¿Cómo se salía de esto? En lugar de apelando a un nuevo plan keynesiano de obra pública, bajándole la barbaridad, porque es obsceno lo que paga de leyes sociales un industrial, por ejemplo. Para que hagas un número rápido, si el empleado recibe 10.000 pesos de bolsillo, ¿sí?, al empresario le cuesta 15. ¿Esto es así? Es totalmente real. Entonces, ¿por qué en vez de querer innovar con medidas indirectas, el Estado actuando en su rol, no liberan las fuerzas de la producción, le bajan esa pesada carga? Porque ahora vienen con este paquete de medidas que son gracias para el dolor de cabeza que tiene nuestra economía, que te eliminan mínima presunta, te bajan un poquito bienes personales, te dejan pagar IVA cada 3 meses. A la luz del problema que teníamos, es insignificante. Y creo que es importante también lo que bien claro dijo el entrevistado, es decir, había una fuerte dosis de voluntarismo de todos los actores de la economía. Y lamentablemente lo que se está licuando, lo que se está perdiendo con esta dilación y como este destiempo que uno ve en el gobierno, esta falta de celeridad en la toma de decisiones, es ese voluntarismo a la gente. La gente un poco como ella dice, bueno, che, estamos dispuestos a poner el hombro, pero da señales claras, porque a ver, ajustar las tarifas en Buenos Aires y después volver para atrás. Porque a ver, el ajuste de tarifa nosotros lo sufrimos, pero los que más están beneficiados es la ciudad, la zona metropolitana, la ciudad de Buenos Aires. Porque vos tenés una idea, el subte, para punto de equilibrio, para no perder ni ganar, cuesta 15 pesos. Hoy, o sea, es el precio. De 15 pesos tendría que cobrar para no ganar ni perder con el subte. Hoy el porteño paga 5 pesos. Y están discutiendo a ver si lo pueden llevar a 7. Se entiende lo que estamos viendo, si el shock, el globalismo, la minga. O sea, acá seguimos financiando esta fiesta de gasto público y lamentablemente atacando a los sectores que realmente generan riqueza, ¿no? Tengamos en cuenta, cuando hablamos del sector industrial, tampoco estamos hablando de un sector homogéneo, con problemas comunes. Es decir, creo que el sector industrial engloba una complejidad con varias aristas, ¿no? Hay sectores que realmente, pese a que son muy competitivos y son productivos, se les está haciendo cuesta arriba. Pero hay otros sectores importantes del sector industrial, que compone el sector, que deberían hacer alguna dosis también de autocrítica, ¿no? Porque se acostumbraron a un modelo en el que claramente no era viable. A ver, uno por la actividad profesional también estás haciendo análisis de costos y demás. Y en ese momento, cuando se planteaba todo el montaje, en un caso de una empresa que asesoramos, de una nueva línea, las alternativas de combustible a utilizar en la misma eran o eléctrico o bueno otro tipo de combustible fósil. Y bueno, decía, vamos a poner eléctrico si a estos costos no cierra. Estamos hablando de mediados de la década del 2000. Digo, bueno, pero tengamos en cuenta que estos valores de electricidad ya en aquel entonces eran bastante baratos, ¿no? ¿Qué pasa si esto cambia? Bueno, y si pasa veremos. Y bueno, pasó y era claramente que también tenía que pasar. En ese punto tampoco, lo mismo que el pollero que está llorando por el precio del maíz. O sea, tampoco tu industria iba a ser sostenible siempre por cercenarle los ingresos al productor primario. El tema eléctrico, me comentaba precisamente la gente que hizo la Expocom, que acá en Santa Fe hay edificios, hay torres, me decía Jorge Benet, todo eléctrico.
torres que son todas electrointensivas, ¿no? Porque le era más barato la luz que el gas. Habiendo gas natural. Habiendo gas natural. No, y es un problema que también tenía la EPE, ¿no? La EPE se le plantó y le dijo, no vamos a brindarle nosotros el suministro a esta torre entera porque no estamos en condiciones. Es No, decir, pero... es uno más de las tantas distorsiones que heredó este gobierno. Lo importante a esta altura es dejar de llorar sobre la leche derramada, que ya todos más o menos la conocemos, y empezar a encarar las cuestiones como es de quienes les toca tomar decisiones. Me permiten, nosotros también preparamos unas placas para Maximiliano Tessio, porque está bien no trajo el machete, se pregúntame esto, entonces nosotros hicimos unas placas. A ver, vamos a ver con la primera placa que él la vea y que reflexione. No, fíjate vos lo que dice el presidente de la Rurales de Argentina, acá el vecino Echeverre, digo vecino porque es de Paraná, dice que el campo ya arrancó, ¿es así? Bueno, sin duda fue uno de los sectores que tuvo una primera medida de impacto contundente, que fue la quita de las famosas retenciones, ¿no? Yo creo que el campo es un sector, obviamente, que en un país de perfil agroindustrial como el nuestro, que no puede ser minorizado ni tampoco dejado a un lado como sí lo fue durante la gestión kirchnerista. A su vez, un sector que rápidamente se pone en funcionamiento, y lo que tenemos que trabajar es ver en qué forma lo integramos, ¿sí? Y no de volver a plantear esta dicotomía vieja de campo e industria. Creo que hoy decimonónica. Claro, eso son cuestiones complementarias, eso está demostrado en todo el mundo. No tenemos que volver a matar la gallina de los huevos de oro. A ver, la próxima placa, señor director. Bueno, ahora del nuevo IPC, bueno, cuando este programa esté en el aire, nosotros lo estamos grabando varios días antes de que usted lo está viendo este domingo, ya se va a difundir el nuevo IPC. Espera el mayor gradualismo en la baja de tasas del LEVAC. Todavía estaban altas las LEVAC, ¿no? Sí, la LEVAC, recordemos, llegó a tocar un pico de 38%, que eso traccionó todo el mercado de tasas para arriba, o sea, como bien comentaba el amigo de la UIA, cómo le encareció su endeudamiento. Y bueno, está claro que la política monetaria estaba orientada a bajar la inflación cuando se empezaron a ver señales concretas de baja de la inflación. De hecho, el número oficial que lo tuvimos este miércoles, va a estar en torno entre el 3 y el 4%, ¿sí? Y lo que estaría marcando es una baja de la inflación para ya lo que resta del año más cerca del 2%, con lo cual va a continuar este camino de descenso de la tasa de LEVAC. Este martes probablemente cierre en torno al 30%, para llegar a un 25%, estimo yo, hacia finales de año. Bueno, ahí está, mire, se abrió la exportación de trigo, se exportó un 33% más que en todo el año pasado. Una cuestión, se limitó una traba comercial que eran los roles. A raíz de esto fue inmediata la reacción del campo, de lo que hablábamos. Bueno, y no solo trigo, sí. Harina de trigo también, que ya es un producto. Sí. Lo que dice esta borda, meterle mano de obra, no exportar directamente lo primario. Bueno, ¿se va a estabilizar en un piso mensual de 2% o más? Eso es lo que comentábamos antes, es decir, en la composición del 3,5 que tenemos del índice de mayo, la inflación núcleo, que es la que releva alimentos y el costo de vida más estricto, se estaría ubicando en torno al 2%, o sea, ese 3,5, el 2% es inflación core o núcleo que le llaman, y es por eso que la mayoría de las consultoras coinciden en tener un pronóstico hacia fines de año de una tasa entre el 1,5 y el 2. A ver la próxima, entonces. Bueno, el tema aguinaldo, están todos enojados, pero bueno, hasta que no salga la ley, porque Massa la hace bien, es un gran marketinero. Dice, bueno, hubo acuerdo para que los aguinaldos no paguen ganancias. Sí, pero primero tiene que votarlo el Congreso. Entonces la FIP dice, yo no puedo, hasta que no salga la ley le cobro. Tal cual, después se la van a reintegrar. O sea, básicamente esto tiene que ver con un reconocimiento de parte del gobierno de aquellos que tuvieron conducta fiscal y que a raíz del blanqueo que está próximo a implementarse, van a dejar de pagar bienes personales, y aquellos que no pagan bienes personales se les reconocen parte de esa buena conducta, aliviándole la carga del impuesto sobre el aguinaldo. ¿Sabes que todo es raro esto lo que pasa con la gente? Porque es como que, y esto va para los dos la misma pregunta, la gente sabe que algo que había que hacer estaba bien, pero en el fondo sabía que eso bien era medio artificial y que no iba a durar mucho. O sea, gane quien ganara en Scioli y Macri, por eso yo creo que Macri no ganó con el 50, sino con el 70, porque hubo un 20% de gente que votó a Scioli pensando que iba a hacer lo mismo, ¿no? Que de última terminó haciendo Macri, ¿no es cierto? Un montón de cosas. Dice, Scioli la va a hacer porque Scioli lo decía en campaña, ¿no? Vamos a terminar con esto, con esto, con esto. El mismo Scioli dice ahora, el mismo diagnóstico, distinta ejecución.
pero es como que la gente dice, era necesario hacerlo así, teníamos que pasar por este dolor, no se podía hacer de otra manera. ¿Vos el dolor te referís al tema de los ajustes de tarifas, sobre todo? Acá, para la sociedad, ¿cuál es el dolor? El ajuste de tarifa y el miedo a que a lo mejor Taborda le diga a algún empleado, mirá, no vas a venir más. No sé, digo. Vamos a pasar los números limpios. Desde la década de la salida, o sea, del default, del 2001, los precios durante todos los 12 años de kirchnerismo crecieron en promedio, 15 veces, ¿sí? Las tarifas eran las tarifas del año 2001, que ahora se multiplicaron ¿por cuánto? Por 2, por 3. Está bien, no es simpático decirlo, pero está claro que es gradual el ajuste, ¿sí? Que te llegue la luz 3 veces más lo que venías pagando es un impacto importante, pero es hasta insuficiente a la luz de lo que había que hacer, ¿sí? ¿Querés financiarlo? ¿Querés estirarlo un poco más para hacerlo más gradual, etcétera? La realidad es que lamentablemente el camino gradual tiene este problema, que te pegan tanto por derecha como por izquierda, porque quienes están viéndolo, como te digo yo, desde los números fríos, te dicen esto es insuficiente. Y el humor social está bastante caldeado porque te dice esto es una locura. Ese es el costo de ir por el camino gradual. Yo creo que esperemos que el plan económico, que todavía no lo conocemos, porque conocemos medidas, pero un plan integral al momento no se fue anunciado, no termine siendo nada más que keynesianismo con obra pública y esta mega infraestructura, sino que haya algo realmente contundente, que es lo que todos esperábamos, porque si no esta historia ya la vivimos. Si vos te vas a plantear ahora pagarle a los jubilados para aumentar el consumo, ya estás pensando en las elecciones de 2017, con lo cual no vas a tocar más el tema del gasto, vas a innovar en la manera de financiarlo, en lugar de emitir billetes te vas a endeudar, pero te estás endeudando ¿a cuánto? Al 8%. O sea, esto ya lo vivimos, ¿no? En la década del 90 nos endeudábamos financiando gasto corriente a esta tasa y no terminó bien la historia. Las provincias lo mismo, ¿sí? Todas haciendo fila, colocando bonos, Santa Fe 1.000 millones de dólares. Esos 1.000 millones de dólares de Lifchis van a ir para rutas, van a ir para caminos rurales, van a ir para que no se inunden todos los campos, o van a ir a pagar sueldos. No, o van a negociar con los senadores peronistas un poco más de repartija entre ellos y se la van a patinar en gasto corriente. Si va a infraestructura, yo cuelgo el cuadro de Lifchis en el comedor de casa, te digo. Ojalá. Como para llevar alguna luz de optimismo, ver los grandes planes económicos, al menos que fueron exitosos en sus comienzos, no fueron planteados a los principios de los gobiernos, ¿sí? Plan Austral fue un requerimiento casi a una necesidad de sacar al lío económico en el que venía Alfonsín. Y la convertibilidad fue planteada en el 92 por Cavallo, pero eso, estaba Herman González. ¿Llegan a fin de año ellos? Sí. No. Es muy complejo la situación, sin dudas que no es simple, y creo que en materia de innovar a los empresarios argentinos no le vamos a enseñar.